3 historias de terror en cementerios contadas por internautas. 1. Mi encuentro con una figura fantasmal en el cementerio. Hace unos años, decidí visitar un cementerio antiguo en las afueras de la ciudad en busca de una experiencia paranormal. No sé si a eso se le puede llamar turismo o algo así. El caso es que suelo colgar fotos de cementerios en mis redes sociales. Siempre me ha fascinado la construcción e historia de aquellos lugares, pero sobre todo lo que me provoca es una sensación extraña, la quietud y el abandono que veo en ellos. Las grandes construcciones son generalmente de temas antiguos, mausoleos de época, de comienzo de siglo, muy bien diseñadas, pero que debido a los años, dejan ver rajaduras en las paredes y monumentos. Siempre había sentido una fascinación por el mundo sobrenatural. En esta ocasión fue igual. No podía resistir la tentación de explorar un lugar que tenía fama de estar embrujado. Cuando llegué al cementerio, que estaba ubicado a las afueras de la ciudad de Guayaquil, me sorprendió lo grande que era y lo bien conservado que parecía, a pesar de su edad. Caminé por los pasadizos amplios. Aún estaba abierto al público a esa hora que ya rondaba la caída de la tarde. Las inscripciones en latín y las fechas de incluso siglos anteriores me llamó la atención e hizo perder la noción del tiempo. Siempre me pasa lo mismo. Sin embargo, la sensación que me invadió al entrar en una de las galerías fue extraña y siniestra. No sé describirlo, pero era como si algo hubiera hecho que me estremeciera inconscientemente. Las lápidas y tumbas estaban alineadas perfectamente y todo estaba cubierto de una niebla densa y fría. Comencé a caminar por otros pasillos del cementerio, tratando de encontrar algo que pudiera parecerme una señal de actividad paranormal. Después de un rato, noté una figura borrosa en la distancia. No podía distinguir exactamente lo que era, pero algo en ella me atrajo de forma inconsciente. A medida que me acercaba, la figura se hizo más clara y vi a una mujer vestida de blanco, con una larga cabellera negra que cubría su rostro. Me sentí un poco asustado, pero a la vez atraído por ella. No obstante, algo en su apariencia me hizo sentir incómodo y empecé a retroceder lentamente. En ese momento me di cuenta de mi error. La vista me había jugado una mala pasada debido a la distancia de una casi docena de pasos. Las sombras me habían hecho suponer que era una mujer, pero en realidad era una estatua de una mujer colocada enfrente de una lápida. A lo lejos y con las luces de la tarde ya casi desaparecidas, la equivocación era pasable. Suspiré del alivio. Si bien me fascina lo paranormal, la verdad siempre he preferido encontrar dichos fenómenos en fotos y no en la vida real. Ya más tranquilo me preparaba para regresar cuando sucedió algo a lo cual todavía no le encuentro explicación. De repente, la mujer levantó la cabeza y me miró fijamente a los ojos. Era imposible, pero esta vez no había duda. La estatua de mujer había movido su cabeza y me había mirado. En ese momento, sentí un frío intenso en todo el cuerpo y una sensación de terror me invadió. Su mirada era fría y vacía, y sus ojos parecían no tener alma. No podía moverme, estaba paralizado por el miedo y la sorpresa. Entonces me sentí mareado. La mujer comenzó a caminar hacia mí lentamente, y mientras se acercaba, sentí como si mi vida estuviera en peligro. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a salirse de mi pecho. Cuando finalmente estuvo a 10 pasos de mí, la mujer extendió su mano. En ese momento, todo lo que pude hacer fue gritar y correr en la dirección opuesta. No sé cómo lo hice, pero de alguna manera logré salir del cementerio y volver a mi casa. Desde entonces, he evitado a toda costa los cementerios y lugares embrujados. Ya no cuelgo fotos en las redes, incluso si hay seguidores que me las piden. La verdad es que estaba muy asustado. Ahora me pregunto, ¿qué es lo que vi? ¿Era una estatua de una mujer o era una aparición fantasmal?
A medida que pasa el tiempo incluso pienso que quizá me asusté por gusto, que tal vez era una mujer visitando la tumba de algún pariente. Lo único que me hace dudar de aquella idea es que a esas horas ya nadie estaba en el lugar, ni siquiera el cuidador. Aprendí la lección de que a veces es mejor dejar la curiosidad en paz y no tratar de forzar encuentros con el mundo sobrenatural. Esa fue mi historia de encuentro con una figura fantasmal en el cementerio. Desde entonces, he tenido a veces sueños con esa mujer de blanco. Realmente creo que lo que vi fue algo sobrenatural, algo que no puede ser explicado por la lógica humana. 2. Los sonidos extraños en el cementerio. Hace unos años, estuve trabajando en un cementerio antiguo en busca de fotografías interesantes. La municipalidad de aquella ciudad me había contratado para que tome fotos, pues pensaba trasladar el cementerio. Era una lástima, pero ese cementerio estaba colapsando debido a la filtración de agua que no había sido reparada por anteriores gobiernos municipales. El deterioro llegó a un punto de no retorno. Debido a esto es que decidieron trasladarlo a otra ubicación más pequeña. Tomando en cuenta que este cementerio tendría más de 100 años, era comprensible que nadie se negara al traslado. Realmente quedaba muy poca gente que visitara aquel lugar. Como fotógrafa profesional, me gusta trabajar en lugares históricos y a menudo he sacado fotos a cementerios de acuerdo a lo que los contratistas necesiten. Nuestra empresa llevaba más de una semana haciendo esta labor y ya estábamos cerca de terminar. Generalmente somos dos los que realizamos este tipo de trabajo, Ricardo, un joven fotógrafo, y yo, que soy la responsable de la entrega del proyecto. En esta ocasión, Ricardo no se pudo quedar mucho tiempo debido a un problema de salud. Como ya faltaba poco para terminar, no me hice problemas. Cargar el equipo y trasladarlo tampoco era demasiado pesado. Sin darme cuenta, poco a poco las personas fueron dejando el lugar. No me di cuenta al principio, pero a medida que avanzaba la tarde, ya no había nadie más en el cementerio. Personalmente no creo en fantasmas ni apariciones. No es la primera vez que me quedo a hacer trabajos de esta índole en un cementerio. En este caso, sin embargo, inmediatamente sentí que algo estaba mal. Había un silencio incómodo y una sensación de que algo iba a suceder. A medida que caminaba por los pasillos del cementerio, comencé a escuchar sonidos extraños, como susurros y gemidos. Primero pensé que eran el viento o tal vez mi imaginación, pero luego no pude negar la situación. Me sentí un poco incómoda. De todas formas, pensé que tal vez había alguien más en el cementerio en otro lugar y el viento producía que el sonido llegara hasta mí. Continué caminando y fotografiando las lápidas y tumbas, pero los sonidos extraños continuaron. Para aquel momento ya había caído la noche. Barajé la posibilidad de irme y terminar el trabajo otro día, pero al pensar cómo se reirían de mí en la oficina, decidí continuar. A pesar de mi terquedad, el lugar estaba vacío. Ya estaban encendidas las luces de los postes, pero comencé a sentirme cada vez más asustada. Los sonidos eran tan claros y distintos que no podía ignorarlos. Eran demasiado humanos. Si alguien estuviera tratando de comunicarse conmigo. «Hola, ¿hay alguien ahí?», dije, solo para probar suerte, pero escuchar el sonido solitario de mi voz me asustó todavía más. Comencé a caminar más rápido, tratando de salir del cementerio lo más pronto posible. Pero cuando llegué a la salida, me encontré con una figura extraña y oscura que estaba de pie muy cerca de la puerta. Era alta y delgada, con una capucha negra que cubría su cabeza y un vestido largo. Una mujer mayor, tal vez. No podía ver su rostro ya que estaba parada en donde la luz eléctrica no la iluminaba, pero sentí que me estaba mirando fijamente. Los sonidos extraños continuaron y parecían provenir de la figura. Me quedé paralizada por el miedo y no pude moverme. La figura comenzó a caminar hacia mí lentamente y mientras se acercaba, los sonidos se hacían más fuertes y más claros.
Escuché una risa siniestra y un susurro inquietante que decía mi nombre, o eso me pareció. En ese momento, supe que lo que estaba viendo era algo sobrenatural y aterrador. Finalmente, logré encontrar la fuerza para moverme y salí corriendo del cementerio lo más rápido que pude, incluso dejando tirado parte del equipo. Mucho más tarde, en mi casa, intenté decirme que había sido una tonta supersticiosa, que quizás solo era una señora mayor con problemas de voz o tal vez algún indigente con alteraciones mentales como hay en toda la ciudad. Realmente casi me lo creí. Al día siguiente fui temprano haciendo valor para recoger mi equipo y lo encontré tirado en el lugar, por lo menos nadie lo había robado. En ese momento realmente me sentí tonta, por prejuiciosa. Más tarde, sin embargo, lo poco de valor que había recobrado desapareció cuando vi las últimas fotos que tomé. En ellas se veía a una mujer mayor, con capucha, parada cerca de mí. En algunas fotos estaba más lejos, en las últimas, a pocos metros. En las fotos, la mujer no tenía pies. Desde entonces nunca he vuelto a aquel cementerio y aunque trato de explicarlo racionalmente, no puedo encontrar una explicación lógica. Realmente creo que fue algo sobrenatural y siempre que pienso en esa noche, no puedo evitar sentirme aterrada. 3. La foto del ángel oscuro. Soy Tomás, un fotógrafo profesional que vive en una ciudad pequeña cerca de la capital. Bueno, la verdad es que este oficio lo aprendí hace muchos años de forma empírica, en la época en la que no había ni internet ni teléfonos digitales. Al comienzo fue un pasatiempo, pero con el transcurrir de los años logré tener una clientela fiel. Luego de varias décadas puedo decir que conozco la fotografía artística como pocos en mi ciudad. Hace un tiempo recibí una solicitud de trabajo para fotografiar una tumba en el cementerio local. Me contactó una mujer llamada Ana, quien quería tener una foto especial para el aniversario del fallecimiento de su esposo. Acepté sin pensarlo 2 veces, era un trabajo fácil y rápido que podría completar en una mañana. Llegué temprano al cementerio y comencé a buscar la tumba de la familia. El sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte y la bruma de la mañana hacía que todo pareciera un poco más misterioso. Al final encontré la tumba y comencé a fotografiarla desde diferentes ángulos. Mientras revisaba las fotos en la pantalla de la cámara, noté algo extraño. En una de las imágenes había una figura oscura en el fondo, justo detrás de la tumba del costado. Traté de descartarla como un error de la cámara o una mancha en el lente, pero la figura era demasiado detallada y nítida para ser una falla técnica. Decidí ignorarlo y terminar mi trabajo. Cuando volví a casa, cargué las fotos en mi computadora y comencé a editarlas. Me sorprendió ver que la figura oscura seguía apareciendo en las fotos. En la pantalla de mi computadora podía ver claramente la figura de un hombre alto, con un sombrero y un abrigo oscuro. Su rostro estaba en penumbras, pero podía percibir una sonrisa maligna. Me asusté bastante, pero pensé que tal vez era solo mi imaginación y mi nerviosismo. La semana siguiente recibí una llamada de Ana agradeciéndome por mi trabajo y preguntándome si podía tomar algunas copias impresas de la foto. Yo estaba un poco reacio, pero acepté y le envié algunas copias a su dirección. Unas semanas después, Ana volvió a llamarme. Esta vez estaba asustada y alterada. Me dijo que desde que recibió la foto, había estado teniendo pesadillas y una sensación de que alguien la estaba observando. Le pedí que me enviara la foto para ver si había algo mal en ella, pero ella se negó. Me dijo que había tirado la foto a la basura, que nunca había visto algo tan aterrador en su vida. Intrigado, fui al cementerio para investigar. Tomé algunas fotos más y, en todas ellas, la figura oscura seguía apareciendo.
Comencé a investigar la historia del cementerio y encontré un informe de hace más de 100 años. Un hombre llamado Guillermo había sido enterrado allí después de cometer varios asesinatos en la ciudad. En la foto, la figura oscura se parecía a él. Lo que más me asustó fue lo que ocurrió después. Una semana después de mi investigación, recibí una llamada de la policía local. Ana había sido encontrada muerta en su casa sin ninguna explicación. Encontraron mi información en sus pertenencias, me pidieron que fuera a declarar y les conté todo lo que sabía. Desde entonces he intentado no pensar en aquello. La necropsia determinó finalmente que la mujer murió de un paro cardíaco y debido a lo avanzado de su edad, nadie cuestionó esta conclusión. Sin embargo, yo ahora prefiero tomar fotos que no estén relacionadas con aquel lugar. Aún ahora me pregunto qué era aquello que apareció en las fotos de aquel cementerio. Si el video te gustó o informó, suscríbete y dale like. Esto ha sido Lado Oscuro, nos vemos en el siguiente video.